Hola amigos, hoy les comparto mi crítica a Jurado número 2, película del legendario realizador estadounidense Clint Eastwood. No sé qué es más admirable, si el logro de Eastwood a sus 97 años de haber hecho esta película o la calidad de la película por sí misma. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque esta es una gran película, pero que su, digamos, valoración podría incrementarse por el hecho de que Eastwood está lúcido a tan avanzada edad y lúcido creativamente, dando digamos, una película realmente notable, no solamente en términos cinematográficos, sino también por su impacto, digamos, temático, como lo discutiremos a continuación. Sin embargo, es bueno recordar o precisar de que esta película es buena por sí misma. O sea, es decir, no tiene que ver necesariamente con el argumento del realizador o su edad, ¿no? Película aparentemente menor de corte judicial, pero que se crece por la crítica al sistema de justicia estadounidense. Una crítica hecha más o menos dentro de los propios términos del sistema. Por otro lado, es una película un poquito predecible. ¿Por qué? Porque conforme avanza la acción, ya en la primera parte de la película, los primeros 10 minutos o un poquito más, ya podemos suponer cómo va a terminar. ¿De acuerdo? Adelantándose a esto, el director ha dejado un final, digamos, abierto. Es decir, no nos da un desenlace, aunque uno puede suponer qué es lo que va a pasar muy posiblemente, digamos, posteriormente, ¿no? Ahora bien, hay otras películas más radicales, donde desde el comienzo mismo de la película te dicen cuándo es el desenlace. Y el desafío, el reto es que te quedes viendo toda la película porque lo importante no está en el final, sino en cómo se llega a ese final y qué es lo que quiere decir el realizador. Y es justamente dentro de este tipo de, o de este estilo o estructura dramática que transcurre Jurado número 2. Es decir, que lo importante está en el camino, no en el final. ¿De acuerdo? Y digamos que este es uno de los, un dato que nos permite decir de que no es necesariamente una debilidad esta cierta predictibilidad de la película, ¿no? ¿Por qué? Porque el guión, o sea, ese camino, está hecho en base a fuentes clásicas, ¿de acuerdo? Por ejemplo, el tema del falso culpable, el traslado de culpa que hay en películas clásicas de Alfred Hitchcock, o también nos recuerda una película de cine Lumet, 12 hombres en pugna, que también es, digamos, ocurre dentro de un jurado, ¿de acuerdo? Aunque con un tema muy distinto, digamos, pero digamos que aparte de esta, digamos, afincamiento o fuentes en el cine clásico, hay también una estructura de dos partes, ¿no? Primero el proceso judicial, luego las sesiones del jurado, siendo esto las partes más importantes, la segunda, ¿no? Y en ambos tramos, sobre todo en el segundo también, se alimenta la historia con flashbacks y retornos al pasado que nos van mostrando qué es lo que realmente ocurrió, ¿de acuerdo? Ahora, esta es una estructura convencional, o sea, no estamos descubriendo la pólvora acá. Sin embargo, está hecho con una artesanía experta, realmente una dosificación exacta para ir mostrando cómo van ocurriendo las cosas y sobre todo por qué van ocurriendo las cosas. ¿De acuerdo? Entonces, y esto nos lleva al tema, al fondo central de la película, que es este dilema moral, ¿no? Centrado en un condenado injustamente por un crimen que nunca cometió, ¿no? Dilema moral que se expresa, digamos, en un miembro del jurado que sabe más que los otros sobre el caso, casualmente, ¿no? De manera totalmente fortuita, y que comienza a vivir toda esta ansiedad y angustia por lo que está ocurriendo, ¿no? Y el encierro refuerza un poco eso físicamente, ¿no? Entonces, es en este momento que la película se empieza a crecer por encima de su típica estructura y alcances convencionales en tanto film policial, ¿no?
¿Y en qué consiste este crecimiento, este valor añadido de la película? En el contraste entre los mandatos institucionales, en este caso legales, y la complejidad de lo humano. ¿De acuerdo? ¿Qué quiero decir por mandatos institucionales? Pues las normas y procedimientos jurídicos. Pero también podrían ser los mandatos de una ideología, podrían ser los mandatos de una religión institucionalizada o de creencias religiosas, o podrían ser también mandatos de hábitos y costumbres o reglas en grupos étnicos determinados, etcétera, etcétera, ¿no? Pero y el contraste entre estos mandatos generales y las circunstancias no tan excepcionales, sino quizás muy abundantes en el comportamiento de en el caso de esta película, de los operadores de justicia y de los propios ciudadanos involucrados, directa e indirectamente, es decir, de los miembros de los jurados o incluso de los testigos, ¿no? Durante el proceso judicial, ¿no? Por ejemplo, los jurados querían salir del caso cuanto antes, ¿no? Es decir, querían ya votar inmediatamente sin discutir, porque algunos, ¿no? La mayoría en realidad, unos porque ya venían de jurados anteriores y era un procedimiento que se seguía, y otros simplemente por razones en parte explicables, ¿no? Injustificadas quizás, pero explicables. ¿Por qué? Porque tenían obligaciones familiares determinadas, etcétera, no habían podido sortear la convocatoria a participar en el jurado, etcétera. ¿De acuerdo? Entonces, no es solamente una falta de, digamos, responsabilidad o compromiso, sino problemas reales, ¿no? Que limitaban digamos, logro de la justicia, digamos, ¿no? La fiscal, por su lado, también tenía incentivos por un resultado rápido. ¿Por qué? Porque se estaba postulando para un cargo superior dentro de la fiscalía, y este era un punto que le convenía, digamos, para esa meta, ¿no? Por otro lado, los que querían un veredicto rápido muchas veces exponían sus razones con razones o percepciones subjetivas, que ni siquiera estaban basadas en prueba, pero sí en su experiencia de vida, en circunstancias fuertes que los habían marcado. Es decir, claro, estaban errados, pero al mismo tiempo era comprensible por qué la fuente del error, ¿de acuerdo? Y eso no estaba presente en ninguna parte, digamos, de los procedimientos, nunca, ¿no? Y por su misma naturaleza. Y otros casos también de los que dudaban o sobre la culpabilidad del acusado, habían estado en otros procesos donde también habían pasado o habían tenido determinadas experiencias que los hacían, digamos, dudar, ¿no? Y esta duda justificada solo pudo emerger cuando uno de los jurados rompió un procedimiento, ¿no? Y tuvo que ser excluido, ¿de acuerdo? O sea que para llegar a la verdad o comenzar a atisbar lo que realmente ocurrió, tuvo que romperse el procedimiento, ¿de acuerdo? Ya que los indicios no eran suficientes, ¿no? Esto llevó a la fiscal a seguir esa pista y recapacitar y seguirla por su cuenta, ¿no? Y empezó a descubrir que la investigación policial había sido también cuasi sumaria, un poco descuidada, ¿no? Se seguía por rutina, así como al comienzo los jurados quisieron rápidamente resolver, también los policías quisieron, en base a las sospechas y en experiencias anteriores, resolver rápidamente, digamos, el caso, ¿no? Y sobre todo no siguieron otras pistas que pudieran haber servido para descartar dudas, ¿no? Pero lo más importante de todo, lo más interesante, es que el crimen en sí mismo fue realmente un hecho accidental, fortuito, ¿de acuerdo? Pero, al igual que otras de las debilidades que hemos mencionado y de las circunstancias en las cuales se desarrollaba la acción, hechos totalmente fortuitos, casuales, ¿de acuerdo? Y estos hechos y esta realidad del crimen o del homicidio que había ocurrido, no podía convertir estos hechos o estos actos fortuitos en atenuantes. ¿Por qué? Porque tanto el verdadero culpable como el falso culpable tenían antecedentes que podían hacer dudar sobre, ¿no?, la realidad y la verdad,
¿de acuerdo? Entonces, esto muestra pues ese descalce muy fuerte entre mandatos institucionales, reglas y realidades. Y lo más importante es que ambos, el verdadero y el falso culpable, habían superado o estaban comenzando a superar procesos que equivalen a una rehabilitación, ¿no? Uno de ellos ya se había rehabilitado de problemas que se habían originado por un drama familiar terrible, devastador, que él había tenido que superar después de llevar una vida desarraigada y complicada, ¿de acuerdo? Y ya estaba profesionalmente, había superado eso, ¿no? Y el otro realmente había tenido, sí, problemas, delitos menores, ¿no? Pero había comenzado su rehabilitación. ¿Y qué es lo que busca realmente un sistema de justicia? Que el culpable, quien sea, y cumpla su condena, pero que durante su condena se rehabilite y regrese a la sociedad. Y estos ya se habían rehabilitado, habían comenzado a rehabilitarse al margen de que se hubiera hecho justicia o no, ¿no? Entonces, como se ve, la crítica de Eastwood a través de esta película es realmente a fondo, ¿de acuerdo? Y su valor estriba en cuestionar la rigidez de las normas y procedimientos judiciales, el descuido, la falta de rigor policial y especialmente los incentivos para que jurados y fiscales sigan rutinas, digamos, que no, que, digamos, de manera muy expeditiva o superficial, y que no sean capaces de llegar a la verdad y por tanto conduzca a errores judiciales que, como en este caso, solamente admitían dos tipos de, digamos, sentencias. Una de por vida y la otra a 30 años. Es decir, equivalía a la destrucción de vidas por cosas que en el fondo fueron fortuitas, accidentales. ¿De acuerdo? Entonces, ese es el tema de la película y ese es el fondo de la película. No mostrar ese descalce entre mandatos institucionales y la realidad humana. Y esa es también una de las características de las grandes películas y de las grandes obras artísticas en general, no solo cinematográficas, sino también literarias, etcétera, ¿no? Mostrar la realidad humana con toda su riqueza y toda su complejidad, ¿no? Y contrastarla contra determinados mandatos que pueden ser muy buenos, nominalmente o declarativamente, ¿no? Pero que no necesariamente conducen a que se haga justicia, ¿no? Entonces, por esta razón, es una gran película, muy recomendable. Mi nombre es Juan José Beteta y los espero en la próxima película.